Amigo pintor, la oferta Blue Bucket de Sherwin-Williams está de vuelta. Desde hoy hasta el 29 de agosto, surte todo lo que necesitas ahorrando en grande, con 35% de descuento en suministros al comprar en la tienda o por teléfono. Pon manos a la obra y ahorra aún más. Usa tu cuenta ProPlus y recibe un 40% de descuento comprando a través de la app o en línea. Y recuerda, en Sherwin-Williams somos el aliado del pro. Aplican exclusiones. Llama a tu tienda para más detalles. Pensar Podcast. El mono que piensa, ahora también habla. Un programa de Pensar Liberado. Bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Cristian Giambrone y hoy quiero hablarles muy especialmente acerca de nuestra identidad en nuestra América. Y quiero hacerlo a partir de también compartirles algunos destellos del pensamiento de José Martí. Vamos a hablar un poco de el amor en la filosofía de nuestra América. Pero antes de ir al grano, de ir directo a nuestro tema, me parece que es importante poder hacer un pequeñito trabajo de deconstrucción, un pequeño trabajo de descolonización o de pensamiento crítico decolonial, porque de alguna forma el pensamiento filosófico latinoamericano está, para bien o para mal, pero de hecho es lo que es, atravesado por otra tradición, que es la tradición occidental, que cuando se trata de Hispanoamérica, podríamos decir, se encuentra muy influido por toda la cultura que nos ha legado, o quizá mejor dicho, impuesto, la España colonial, de quien nosotros heredamos de alguna manera toda esa tradición griega, la tradición occidental. Entonces hay que aclarar que, por ejemplo, para la tradición griega, la filosofía, y es algo que por ahí normalmente ya lo sabemos, significa o es el amor a la sabiduría, es decir, la búsqueda incansable de un saber integral que sirva tanto para satisfacer la profunda curiosidad que caracteriza a la especie humana, siempre que no se haya alienado, y también que sirva para vivir bien, es decir, para vivir de manera virtuosa, plena y feliz, de saber lo que se debe hacer gracias a la comprensión y haber asumido nuestro minúsculo lugar en el cosmos. O sea, ver las cosas particulares, entre ellas nosotros, cada una desde la perspectiva del todo. Eso es lo que después más adelante va a llevar, por ejemplo, a los estoicos a hablar de amor fati, o al protomoderno Spinoza de amor intelectual a la naturaleza, a Nietzsche también a hablar de amor al destino, traducido en el lema, por ejemplo, así lo quise, es decir, así deseé que fueran las cosas. O finalmente a Heidegger, que hablaba del ser para la muerte, ese destino de los estoicos y de Nietzsche que es irremediablemente la inevitable muerte. El problema, la gran pregunta existencial de Heidegger es ¿qué queremos hacer en el medio entre que venimos a la existencia y nos vamos de ella? O también que nos preguntemos qué es lo fundamental para cada uno de nosotros. ¿Para qué? Bueno, para que no perdamos tiempo y para que hagamos todo lo que esté a nuestro alcance por vivir conforme a lo fundamental. O sea, de alguna manera, cuando hablamos de que la tradición griega sostiene que la filosofía es el amor a la sabiduría, es ese amor por conocer, por el mero hecho de conocer, pero también para poder sacarle algún partido, en principio, desarrollando la virtud, para poder alcanzar la felicidad, ¿no es cierto? Ese sería como el beneficio. Ahora bien, hablando de descubrir lo fundamental en esta pasión y en este amor y en esta búsqueda incansable del saber, a mí por lo menos, con motivo de lo que les quiero conversar hoy, me lleva a la terrible y grave historia de Latinoamérica. Es decir, lo fundamental, en este caso lo fundamental para esta región, para la identidad de esta región, me lleva irremediablemente a eso, a la terrible y grave historia de Latinoamérica. Es decir, su intensa, apasionada, su trágica y abruptamente
interrumpida e intervenida historia, el dramático camino que le ha tocado realizar, un camino lleno de vasallajes, postergaciones, opresiones y traiciones de compatriotas cipayos. Lo fundamental, decía, para la tradición griega, por ejemplo, es el saber. Pero, ¿qué debería ser lo fundamental para la filosofía latinoamericana? En un intento por responder a esa pregunta, sabiendo que lo fundamental para la tradición griega y occidental era el saber, en la definición de filosofía que dijimos que es amor a la sabiduría, el centro, el foco, el interés está puesto en el saber. Pero si nosotros nos preguntamos qué debiera ser lo fundamental para la filosofía latinoamericana, quiere decir que tenemos que buscar una identidad propia. Y una identidad, entre otras cosas, significa poder diferenciarnos de todo lo que no pertenece a esa mirada sobre sí mismo o a esa comprensión sobre sí. Y en esa, yo decía, ¿no? En esa búsqueda, ¿qué pasaría si en vez de darle la centralidad a la sabiduría se la damos al amor? Por ejemplo, Enrique Dussel, que es uno de los filósofos más prolíficos de este continente, nuestro americano, y padre de la filosofía de la liberación, que es una de las corrientes filosóficas latinoamericanas más importantes, dijo alguna vez que prefiere una inversión etimológica de la palabra filosofía, diciendo que esta es la sabiduría del amor. O sea, en vez de quizá lo interesante para Latinoamérica o Hispanoamérica o Nuestra América sería poder cambiar esa definición de filosofía, entendida como amor a la sabiduría, por otra definición que dice que filosofía significa la sabiduría del amor. Hay una inversión etimológica, que no es etimológicamente rigurosa, pero que crea una suerte de nuevo significado. Al fin y al cabo, la filosofía también es, o una de las tareas fundamentales de la filosofía, o una de las características fundamentales de la filosofía es volver a darle nuevos sentidos o nuevas interpretaciones a la realidad, dependiendo de cómo se aborden, ¿no? Todas estas cuestiones. Pero bueno, hablar de sabiduría del amor parece una propuesta naif, una propuesta cursi, pero de todos modos, por ejemplo, hablar de amor a la sabiduría como la búsqueda desinteresada por el mero saber, ¿no? Como si se tratara de una especie de santos célibes de la sabiduría, eso también es ingenuo e inocente, ¿o no? Sin embargo, esa definición cursi, también tradicional de la filosofía como amor a la sabiduría, dio unos rendimientos magníficos en términos de progreso civilizatorio, con todas las maravillas de la ciencia, la tecnología y el mercado que hoy sabemos, porque también tradicionalmente se sostiene que la filosofía es la madre de toda la ciencia. Bueno, y todas esas ciencias que se fueron desarrollando a lo largo del tiempo llegan hasta hoy con esos portentos, ¿no? Ese progreso megalómano, podríamos decir también, ¿no? De la civilización con todas las maravillas de la ciencia, la tecnología y el mercado que vemos hoy. O sea que sí, digamos, se puede trazar una limpia y prolija genealogía desde Tales de Mileto, Pitágoras, Heráclito, Parménides, Sócrates, Platón y Aristóteles, hasta la ciencia, la tecnología y el mercado de hoy, con todas sus luces y sus sombras. Esto otra vez me trae a Latinoamérica, porque vaya si estas tierras se han visto tapadas por las sombras de ese desarrollo. Trajeron civilización, los españoles sí, pero intentaron borrar, por suerte no pudieron, pero intentaron borrar todo rastro de cultura que sea original de estos lados. Y otra cosa más, civilización y cultura no son lo mismo. Enrique Dussel, lo nombro otra vez, explica que, por ejemplo, el progreso civilizatorio es solo un proceso únicamente tecnocientífico en busca de una infinita optimización productiva, desde el incentivo de un mero espiral ilimitado de producción, o robo, podríamos decir también, de riquezas, y su consecuente consumo. La civilización entonces, así entendida, es un modelo que puede universalizarse con facilidad porque no requiere de la identidad de un pueblo, ya que solo sigue frías y ciegas leyes impersonales de la naturaleza descubiertas por la ciencia, que es hija de la filosofía griega. Y allí los objetos de la tecnociencia no tienen otro sentido u horizonte que su
infinita y absurda reproducción. En cambio, por ejemplo, la cultura es la identidad de un pueblo, y toda identidad es una manifestación particular e intransferible de los valores, sentidos, aspiraciones y la interpretación del mundo de un pueblo. Es algo que no se puede universalizar. En el mundo liberal moderno hay civilización, pienso yo, pero no puede haber cultura, y mucho menos alta cultura. Porque la cultura, insisto, la cultura significa o quiere decir también identidad. La identidad no se puede universalizar porque es justamente un particular, una forma determinada de habitar, de pensar, de sentir, de obrar, de vincularse. No es algo globalizable. Cuando una cultura se globaliza, se industrializa, y al industrializarse homogeneiza, y al homogeneizar aliena las identidades, achata, aplana, vuelve mediocre. Es lo que hizo la globalización con la cultura, por ejemplo, norteamericana, ¿no? Ahora bien, cuando digo mundo liberal moderno, porque antes dije que el mundo liberal moderno, en este mundo hay civilización, pero no puede haber cultura. Recordemos otra vez, civilización significa progreso o desarrollo tecnocientífico, que no requiere identidad, porque descubre leyes universales que hacen capaz a los seres humanos y a las distintas comunidades de desarrollar satélites, desarrollar dispositivos de comunicación, etcétera, ¿no? Y eso funciona o se construye bajo los mismos principios en Estados Unidos que en India que en Rusia que en Argentina o cualquier otro lugar. Pero quería aclarar esto, ¿no? Cuando digo mundo liberal moderno también me refiero a ese lamentable, porque para mí por lo menos es lamentable, proceso que se inicia a partir de 1492, con la llegada de Colón a América. Lo que encontramos en el mundo moderno entonces es un gran rebaño actualmente sin identidad, un rebaño mediocre, conformista, espiritualmente decadente, que prefiere la comodidad de una existencia pequeña y trivial antes que una vida de esfuerzo, grandeza, sentido y unidad comunitaria. El mundo moderno es un mero expansionismo imperial civilizatorio y no la creación de una alta cultura que se exprese en una gran obra, en una gran generación de artistas, escritores, científicos, filósofos, que por ejemplo busquen la excelencia antes que la plana e insulsa viralidad de los medios de comunicación masivos. Cuando se consolida el mundo que tenemos hoy, hay quienes buscan una solución en los utopismos socialistas o comunistas, que terminan también paradójicamente por crear sociedades de rebaño, civilizatoria y culturalmente mediocre. Eso es cierto también, y lo han dicho, y lo han denunciado, y lo han reconocido varias personalidades que uno podría decir afines a la izquierda a lo largo de la historia, como por ejemplo Simone Weil, por ejemplo los propios y mismísimos Sartre y Simone de Beauvoir, el propio Foucault, Deleuze, Guattari, ¿no? Ellos reconocen las sombras, las oscuras sombras y profundas sombras de los proyectos concretos comunistas, soviéticos, etcétera, ¿no? Entonces empiezan a tener una relación problemática con él. El resultado de ese despertar de búsqueda comunista y socialista es otro despertar. O sea, la respuesta es otro despertar, y es el despertar de un reaccionario y exacerbado movimiento hacia la ultraderecha, casi siempre religiosamente fundamentalista, conservadora, clasista, racista, nacionalista y xenófobo. ¿Qué es lo que falta entonces en nuestra América? Adivinen. Sí, hace falta el amor, porque yo había nombrado antes que quizás la sabiduría propiamente dicha, o mejor dicho, la filosofía concreta, la identidad filosófica de Latinoamérica podría ser esta, ¿no? La de la sabiduría del amor en vez de el amor a la sabiduría. Habíamos dicho también que plantearlo así puede sonar un poco cursi y por lo tanto desalentador para llevarlo a la práctica. Pero bueno, si quieren le podemos dar otro nombre, ¿no? ¿Le hace falta amor o le hace falta una impronta humanista en el sentido clásico y bien intencionado de la palabra
humanismo. O de otra manera quizás también suene aún mejor. ¿Qué le falta? Cultura, es decir, una identidad propia que manifieste de forma particular los valores, los sentidos, las aspiraciones y la cosmovisión de un pueblo o de una región, como la de nuestra América. Acabo de hacer todo este rodeo que espero que les venga pareciendo que tiene algo de sentido para hablarles de alguien que ha amado mucho estas tierras, que ha amado mucho a nuestra América y que desde la sabiduría de ese amor tiene algo que decirnos. Les hablo de José Martí. A modo de prólogo, ¿no?, de compartirles algo de José Martí, quiero hacer algunas advertencias, o si se prefiere aclaraciones, porque parece que voy a hablar de política, y efectivamente voy a hablar de política, pero no de la manera usual, ¿sí? Porque esto es una charla filosófica, es un podcast filosófico, y por lo tanto vamos a intentar usar categorías filosóficas, en el sentido de pensar la vida y los asuntos comunes, la política, eso es política, ¿no? Pensar la vida y los asuntos comunes, justamente desde la sabiduría del amor, una sabiduría sobre lo político que no resigna ni hace a un lado la dignidad humana. En nombre del mercado, el capitalismo se olvida de la dignidad humana. Y en nombre de las grandes realizaciones en la historia, los comunismos y socialismos se han también olvidado de la dignidad humana, que siempre es particular, siempre es la de un individuo. Y no puede ser de ninguna manera que las grandes realizaciones no se fijen en las individualidades. Y hablo de grandes realizaciones de los proyectos socialistas y comunistas, pero también las grandes realizaciones del progreso civilizatorio impulsado a través de las lógicas del mercado y el capital. Que las lógicas del mercado y del capital, a mi entender, son la privatización y concentración de las riquezas producidas colectivamente y la socialización de las pérdidas. Esta forma de hablar y de pensar la política tiene como objetivo entonces encontrar un sentido aquí y ahora a nuestra vida, a esta vida que vivimos en Latinoamérica, que a pesar de que muchas veces nos fuerza a no meternos con ella porque sentimos que no podemos hacer ni cambiar nada, sin embargo con frecuencia ella se mete con nosotros y rompe la burbuja que a veces nos armamos de nuestros barrios, familias, amigos en las que nos refugiamos, ¿no? Metámonos entonces de lleno en el tema de una buena vez. Detengámonos en una primera constatación, una afirmación, una premisa que quisiera que se tenga por verdadera, y es la siguiente: el hecho de que siempre se haya pensado al continente americano como tierra descubierta, y peor aún, como espacio destinado a recibir la civilización europea. Eso ha marcado a fuego la dirección del destino de nuestra América, que es el presente que tenemos hoy. Todavía no decimos que esto sea bueno o malo, aunque ya adivinen lo que voy a sostener. Pienso que de todos modos lo importante en todo esto es asumir lo sido, es decir, lo que fue, y en tanto que fue es inalterable. Por eso mismo, para bien o para mal, tenemos que asumir, reconocer, aceptar los hechos del pasado, no solo para no repetirlos, digo, ¿no? Suponiendo que no fue algo bueno, sino para poder construir, no solamente limitarnos a no repetir lo malo, sino para poder construir. Porque dejémoslo claro, acá no solo había un gran desarrollo civilizatorio, sino que también había progreso cultural. Sí, claro, había imperios autóctonos que oprimían a otros pueblos menos poderosos, había sacrificios humanos, infanticidios, supersticiones y relatos mágicos, pero España no era, en el momento en el que llegó, a sí mismo un imperio que oprimió a otros pueblos más débiles. ¿No se hacían en exactamente la misma época en que ellos descubren América sacrificios en nombre de la Santa Inquisición? Santa entre comillas, ¿no? ¿No tuvieron al persecutor despiadado Torquemada los españoles? ¿No se maltrataba y mataba a los niños en esa Europa feudal? Recordemos que el concepto de niñez, con toda la carga de ternura y romanticismo que hoy se le mira, fue un invento de siglos posteriores con el nacimiento de los nuevos estados-nación. Además, ¿no había supersticiones y relatos mágicos entre los españoles que llegan acá?
Recordemos que perseguían brujas con una devoción bien férrea. Eso es lo más supersticioso que se puede encontrar. Ni que hablar que esos que dicen haber traído la civilización y haber venido a enseñar a no matar en nombre de supersticiones, por ejemplo, estoy hablando de Europa, pero sobre todo de España, posteriormente, en el siglo XX, fueron los artífices e iniciadores de 2 guerras mundiales y otras tantas guerras civiles. Es decir, 2 siglos después de la independencia de estas tierras, aquellas otras tierras, el supuesto continente antiguo, o el viejo continente, se despachan con las mayores muestras de barbarie de toda la humanidad, de toda la historia de la humanidad. 2 guerras mundiales y guerras civiles muy crudas. Además, otra cosa, esa creencia prejuiciosa de que América se hubiera quedado quieta, inmóvil, en el estado en el que fue encontrada por España, es postular un quietismo antropológico que no se constata en ninguna región, ni ninguna civilización de la historia. Era obvio que si ellos no llegaban con el tiempo y los siglos, muchas cosas iban a ir cambiando, como fue cambiando, por ejemplo, la cristiandad y el teocentrismo de la Europa de aquella época. No siguen igual. Espero que se vea y se note que estamos haciendo un análisis filosófico, en tanto que análisis crítico, de toda esta historia. En definitiva, como venía diciendo, todos estos prejuicios supremacistas marcaron a fuego la dirección del destino de nuestra América. ¿Qué destino? El de ser una región al que se le reservó el puesto de periferia, de mano de obra barata para el consumo de los países centrales, el de exportador de materia prima sin agregado de valor en la manufactura, el de ser el patio trasero de Estados Unidos, el de resfriarse cada vez que Europa estornuda, el destino de sufrir un retraso ideológico nacido de un demasiado largo colonialismo y caudillismo, un retraso ideológico del que nace el siguiente razonamiento. Escuchen esto. Pensamos más o menos así a partir de nuestro retraso ideológico, ¿no? Al menos muchos de nosotros piensan así. Yo trato de no pensar así, pensando de la siguiente manera. Si los Estados Unidos han llegado tan alto como comunidad blanca que reproduce la europea, nuestro camino está en imitarlo. Bueno, José Martí piensa, en cambio, que las civilizaciones autóctonas de América son un suceso imborrable o de imborrable impronta, cuya existencia no puede separarse de la vida presente y futura de sus pueblos. O sea, no podemos repetir el camino de Estados Unidos reproduciendo la cultura europea, porque Estados Unidos básicamente trajo, por un lado, al norte de América lo mejor y lo novedoso y lo más culto de, podríamos decir, de Europa, mientras que los españoles, en muchos aspectos, en muchos sentidos, no trajeron precisamente lo mejor, y de alguna manera ya era un proyecto viejo de Europa. Se convirtió, cuando llega a América, en el imperio más grande de toda la historia y más poderoso de toda la historia, pero ahí mismo, en esa misma época, comenzaba su declive, comenzaba su ocaso. Entonces, el momento en que España llega a América es una cultura, podríamos decir, o es un proyecto, o es la representación de una configuración cultural europea que está en decadencia, mientras que con la cultura anglosajona pasa algo completamente distinto. Además, las comunidades que llegan anglosajonas a Norteamérica se desarrollan, digamos, de una manera pura, porque no se mezclan prácticamente con pueblos originarios de aquellos lados. A diferencia de eso, en Latinoamérica no se logra borrar por completo nunca el patrimonio genético y el patrimonio cultural y civilizatorio, y esa historia muchas veces se ha intentado silenciar, pero no se ha podido silenciar. Entonces hay una tensión constante, una tensión que no está en Estados Unidos. Y no se trata finalmente de terminar de borrar esa historia, sino que se trata de asimilarla, se trata de asumirlas, porque, como dice José Martí, las civilizaciones autóctonas de América, de la América Central y la América del Sur, son un suceso imborrable, tienen una impronta imborrable. Y la existencia de esa impronta no puede separarse de la vida presente y futura
de los pueblos que configuran nuestra América. En otro lado, también José Martí afirma que, interrumpida por la conquista, la obra natural y majestuosa de la civilización americana se creó con advenimiento de los europeos, ¿sí? Y eso no dio como resultado un nuevo pueblo español. Y dice, porque la savia nueva rechaza el cuerpo viejo. Toda obra nuestra, de nuestra América robusta, dice José Martí, tendrá pues inevitablemente el sello de la civilización conquistadora. Es decir, lo que decía antes, ¿no es cierto? Tenemos que asumir lo sido, tenemos que asumir lo que fue, lo que pasó, pero también lo que era y sigue siendo. Lo que era y sigue siendo es que hay latidos fuertes de las civilizaciones autóctonas de América. Pero también, no podemos borrar esa marca de que ya pasó la civilización europea por estas tierras y dejó una marca. Dice Juan Marinello, que es alguien experto en el pensamiento de José Martí, que Martí siente en su propia persona, en su misma sangre, la confluencia de lo indio con lo español, como fusión, fíjense, responsable del destino americano, ¿sí? Sería una irresponsabilidad pretender borrar lo originario, como también sería irresponsable pretender borrar la huella, que ya también esa huella es imborrable, del paso de la cultura occidental representada por la colonización territorial, política y cultural y mental español, ¿no es cierto? También en otro lado, José Martí, en el texto de Nuestra América, afirma que hasta que no se haga andar al indio no comenzará a andar bien América. Eso quiere decir que debemos conocer nuestra historia y conocer también lo de afuera, porque lo de afuera nos configura de alguna forma, especialmente la filosofía de afuera, de Europa y de Estados Unidos. ¿Para qué? ¿Por qué deberíamos conocerlo de afuera? Porque afirma Martí, en otro lugar, que conocer diversas literaturas es el mejor medio de liberarse de la tiranía de alguna de ellas. Y hace falta eso. Además, conocer la historia nos hace saber que cuando un pueblo fuerte da de comer a otro, dice, se hace servir de él. Eso es obvio. No hay entre civilizaciones y entre pueblos, sobre todo tan ajenos, tan extraños entre sí, donde no hay aire de familiaridad. Lo obvio es que cuando viene la ayuda, espera un beneficio recíproco, un beneficio inverso, espera algo a cambio, digamos, ¿no? Entonces es obvio que cuando un pueblo fuerte da de comer a otro, se hace servir de él. Estados Unidos, por ejemplo, tiene un largo historial de intervenciones en la vida política y económica de nuestra región. Por ejemplo, en Panamá, Honduras, El Salvador, Guatemala, Cuba, todo eso ya directamente en la época de José Martí, que estamos hablando mediados del 1800 hasta finales de ese siglo. Y posteriormente, ¿no?, en el siglo XX, está el Plan Cóndor en toda Sudamérica, que instaló dictaduras militares con planes económicos de corte neoliberal. Recordemos que los mismísimos padres del ordoliberalismo, Mises y Hayek, pero sobre todo Hayek, por aquellas épocas del Plan Cóndor visitaron, asesoraron y hasta ocuparon cargos honoríficos en una institución estatal que buscaba liberalizar la economía de la Chile de Pinochet. El propio Hayek reconoce que con tal de tener una economía liberal no tenía ningún problema con tener una política dictatorial, ¿no? Esa sigue siendo la intervención hoy por hoy, ¿no?, del todavía mayor imperio actual, Estados Unidos, y sus socios casi, borregos, podríamos decir, como la Comunidad Europea, cuando quieren penetrar en Latinoamérica con su capitalismo financiero y también con los préstamos del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, ¿sí?, a los gobiernos de nuestra región. Dice Martí, por ejemplo, en pleno año 1885, que los Estados Unidos, por violencia confesa, nada tomará. Por violencia oculta, ¿acaso algo tomarán? Por lo menos se acercarán hacia todo aquello que desean. Y hay que desconfiar de ese acercamiento. Muy bien, hasta ahora entonces ya tenemos un poco de contexto con una breve crítica y contextualización histórica. También tenemos una nueva definición de la filosofía, sabiduría del amor,
Un amor que engendra ideales que dan lugar a utopías. Pero parece que las utopías y los utopistas también están condenados a un estrepitoso y vergonzoso fracaso. Pero es que las utopías no están para ser realizadas, sino que, como dijera alguna vez Eduardo Galeano, las utopías y los ideales sirven para echarse a andar. Y además dijimos que esto se trata de política también. Entonces tenemos historia, nueva definición de filosofía y política. De eso se trata, de ponernos en marcha, de realizar un deber. El primer deber de toda persona de estos días, afirma Martí, es ser una persona de su tiempo. No aplicar teorías ajenas, sino descubrir las propias. ¿Por qué hemos tenido y tenemos tantos tropiezos pasados y presentes? ¿Por qué tantos problemas y crisis crónicas en nuestra América querida y amada? Porque no nos conocemos. Y no nos conocemos porque estamos demasiado ocupados despreciando lo que somos. Hace poco un amigo que acaba de llegar de Madrid me dijo, y lo escuché con pena, lo siguiente: llegué acá y vi lo feos que son los indiecitos y pensé, menos mal que nos conquistaron y que nos colonizaron. Tuve que respirar fuerte. Por eso fracasamos sistemáticamente, porque hay malos gobernantes que en su intimidad piensan así. No aman lo que su tierra es, no aman lo que sus hermanos son en estas tierras. Y como no aman, no tienen sabiduría para gobernar. Dice José Martí también que el buen gobernante en América no es el que sabe cómo gobierna el alemán o el francés, sino el que sabe con qué elementos está hecho su país. La forma de gobierno, dice, tiene que tomarse de la constitución propia del país. El gobierno no es más que el equilibrio de los elementos naturales del país. Sigue diciendo, ¿cómo han de salir de las universidades los gobernantes si no hay universidad en América donde se enseñe lo rudimentario del arte del gobierno, que es el análisis de los elementos peculiares de los pueblos de América? Dice, a adivinar salen los jóvenes al mundo con antiparras yanquis o francesas y aspiran a dirigir un pueblo que no conocen. Además, solo se conoce bien lo que se ama, como veníamos planteando, ¿no? La historia de América, dice José Martí, de los incas acá, ha de enseñarse al dedillo, aunque no se enseñe la de Grecia. Nuestra Grecia es preferible a la Grecia que no es nuestra. Nos es más necesaria. Los políticos nacionales han de reemplazar a los políticos exóticos. Más adelante también dice, ni el libro europeo ni el libro yanqui daban la clave del enigma hispanoamericano. Se probó el odio, podríamos decir la represión, por ejemplo, ¿no? Y los países venían cada año a menos, cansados del odio inútil, de la resistencia del libro contra la lanza, de la razón contra la superstición, de la ciudad contra el campo, del imperio imposible de las castas urbanas divididas sobre la nación natural, tempestuosa o inerte, se empieza, casi sin saberlo, a probar el amor, dice José Martí. Estas son, y pienso que deben ser, las ideas fundamentales que guíen un nuevo camino para nuestra América, recuperando las ideas propias, sabiendo que, y acá cito de nuevo a José Martí, sabiendo que trincheras de ideas valen más que trincheras de piedra. Una idea enérgica, flameada a tiempo ante el mundo, frena como la bandera mística del juicio final a un escuadrón de acorazados. Por eso, desde la sabiduría del amor, que es la filosofía latinoamericana, o que podría llegar a ser y que debiera, pienso yo, ser la filosofía latinoamericana, en palabras de Martí digo, se ha de tener fe en lo mejor del hombre y desconfiar de lo peor de él. Hay que dar ocasión a lo mejor para que se revele y prevalezca sobre lo peor, si no, lo peor prevalece. En nuestra América entonces, pensar y hacer filosofía es servir, sin olvidarnos que, y otra vez en palabras de Martí, solo perdura y es para bien la riqueza que se crea y la libertad que se conquista con las propias manos. Vivamos entonces en nuestra América con la determinación y la capacidad de contribuir a que se la estime por sus méritos y se la respete por sus sacrificios. Muchísimas gracias, espero que hayan
disfrutado y hayan pensado a partir de estos pensamientos, a partir de estas reflexiones, a partir de este humilde aporte que quiero hacerles y regalarles, y que, bueno, nos podamos encontrar en el próximo podcast con más filosofía, con más ejercicio para poder pensar liberados. Muchas gracias. This Labor Day at Lowe's, shop member-only doorbuster deals for a limited time. Save $50 on an Ego string trimmer, now $169. Plus, get 50% off select Holland pavers. Not a rewards member? Sign up for free today. But hurry, Labor Day doorbuster deals won't last long. Lowe's, we help, you save. Valid through 9/1 while supplies last. Program subject to terms and conditions. Details at lowes.com/terms. Subject to change.